porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. En MP3. Señor de la culebra. Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice. En MP3. Si no le contesto se desespera. Piensa que con otro estoy haciendo lo que le hacía a ella. Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Administrativas, materia Gestión de las Organizaciones. Segundo trabajo grupal, tema Antropometría. ¿Qué es antropometría? La antropometría es el tratado de las proporciones y medidas del cuerpo humano. Como tal, la antropometría es una ciencia que estudia las medidas y dimensiones de las diferentes partes del cuerpo humano, ya que éstas varían de un individuo para otro, según su edad, su sexo, su raza o su nivel socioeconómico. La antropometría está relacionada con los estudios de la antropología, física o biológica, que se ocupa en analizar los aspectos genéticos y biológicos del ser humano, bien sea grupos, razas y compararlos entre sí. La antropometría se utiliza en diferentes áreas, como son la alimentación, el deporte, el vestuario, la ergonomía, entre otros. Para ello se elabora fichas antropométricas en el que se registran las medidas y dimensiones del cuerpo humano, estatura, peso, entre otras medidas, lo que permite obtener una estadística de los cambios físicos del hombre y las diferencias entre las razas. Variabilidad humana. En la Tierra hay más de 6.000 millones de personas y no existen dos que sean exactamente iguales. Las diferencias se deben a la combinación de dos factores, los genes y el ambiente. El hombre, animal social que posee una tendencia irreprimible a la vida en la sociedad, vive en organizaciones y ambientes cada vez más complejos y dinámicos. Sin embargo, la variabilidad humana es grande. Cada persona es un fenómeno multidimensional, sujeto a las influencias de muchas variables. Cada persona tiene una estructura y un estilo diferente. Cada persona es un mundo, y esa diferencia es la que le da sabor a la vida. Variabilidad continua. Está determinada por la acción conjunta de los genes heredados y la modulación del ambiente. Su representación gráfica es una curva de distribución normal. Existen ciertos casos de variación continua, en los que el ambiente no influye y se deben únicamente al genotipo. Se tratan de caracteres que dependen de la acción conjunta de varios genes, como el color de la piel. En este caso se producen interacciones entre los distintos pares de genes, que controlan el carácter y generan un gradiente de color en la población. Variabilidad discontinua. Está controlada por los genes, pero no existe influencia del ambiente. El grupo sanguíneo, el factor RH, la lengua enrollable o la determinación del sexo son ejemplos de este tipo de variabilidad, que no muestra estados intermedios. No existe, por tanto, una distribución normal de estos caracteres. La variabilidad humana y sus complejidades. El mundo de la diversidad hace posible la vida. La naturaleza permite la variabilidad y con ella la evolución. En la sociedad es fuente de riqueza cultural y motor de cambio. Mentalidad de igualdad como principio, sobre el que deben establecerse las acciones individuales y colectivas. Desde el paradigma de la complejidad se propugna el de equidad, que se manifiesta diferente al de igualdad. La equidad orienta una acción que, sin caer en el relativismo cultural, asume el respeto a la vida en todas sus manifestaciones. La equidad trae como consecuencia la necesidad de autoconocimiento, autoaceptación de los individuos, las colectividades, así como el conocimiento y la aceptación de los demás. La antropometría es una disciplina perteneciente a la antropología biológica. Se encarga del estudio del cuerpo humano, sus medidas y dimensiones, ya que según los expertos, estas pueden ser objeto de modificaciones, dependiendo de la edad, del sexo, etc.
La antropometría permite medir longitudes, anchos, grosores, circunferencias, volúmenes, centros de gravedad y masas de diversas partes del cuerpo, las cuales tienen diversas aplicaciones de esta técnica. Surge durante el siglo XVIII con la final de distinguir a los individuos, ya sean por grupos o razas. En la actualidad puede ser aplicada en todos los niveles de la empresa, permitiendo tratar con las medidas del cuerpo humano que se refieren al tamaño del cuerpo, formas, fuerza y capacidad de trabajo. La antropometría se clasifica en estática. Estática es aquella cuyo objeto es la medición de dimensiones estáticas, es decir, aquella que se toma con el cuerpo humano en una posición fija y determinada. Sin embargo, el hombre se encuentra normalmente en movimiento, de ahí que se haya desarrollado la antropometría dinámica o funcional, cuyo fin es medir las dimensiones dinámicas, que son aquellas medidas realizadas a partir del movimiento asociado a ciertas actividades. Antropometría dinámica. Las dimensiones dinámicas o funcionales son aquellas que se toman a partir de las posiciones de trabajo resultantes del movimiento asociado a ciertas actividades, por lo que se tiene en cuenta el estudio de las articulaciones, suministrando el conocimiento de la función y posibles movimientos de estas, permitiendo valorar la capacidad de la dinámica articular. Por tanto, la antropometría dinámica se requieren conocimientos de biomecánica que permiten el análisis de los movimientos del trabajador en las operaciones que éste realiza. Las medidas dinámicas del cuerpo, o también conocidas como dimensiones funcionales, se toman a partir de posiciones de trabajo resultantes de movimientos asociados a ciertas actividades, como son la flexión, extensión, aducción, abducción, pronación y suponición. A continuación, procederemos a realizar y analizar la parte de la importancia de la antropometría. Como ya está explicado previamente, la antropometría es aquella ciencia que se encarga del estudio de las medidas del cuerpo humano, puesto que es de conocimiento general que un ser humano normal debe tener sus partes y extremidades del mismo tamaño. Según Luisa de la Cruz, fue una tentativa de este genio renacentista para describir las proporciones del ser humano perfecto. El nombre de esta rama de la ciencia procede del griego antropos, hombre, y métricos, medida, y trata el estudio de las proporciones y medidas de la persona. Sin embargo, no existen dos cuerpos humanos iguales. De ahí la importancia capital de la antropometría para diseñar estrategias adecuadas de nutrición, como veremos a continuación. A su vez, la evaluación de los resultados de estos estudios permite a los especialistas detectar desarreglos nutricionales, especialmente en personas con sobrepeso y obesidad, en las que existe un exceso de masa grasa. En el otro extremo del estudio antropométrico dice que nos facilita identificar problemas de desnutrición. En este caso, tanto la masa grasa como la masa muscular disminuyen drásticamente. Por consiguiente, veremos los somotipos y su relación con la dieta. Básicamente, existen tres tipologías en el ser humano, definidas en los años 40 por el estadounidense William Sheldon. Estas tres formas están determinadas por factores como el metabolismo, la constitución ósea, la masa muscular y la tendencia para acumular grasa, entre otras. Como primero tenemos a los individuos ectomorfos. Dice de que estos son delgados, poseen una estructura ósea pequeña y músculo magro. Poseen un sistema nervioso muy activo que ayuda a convertir la grasa en energía. Las personas endomorfas suelen tener dificultad para ganar peso y músculo por su poco apetito. También tenemos la tipología somática de los mesomorfos. Es la clásica del tipo musculoso, con cuerpo en forma de V en el caso de los hombres, o reloj de arena en el caso de las mujeres. Su metabolismo es normal y no suelen seguir dietas estrictas para mantenerse en forma. Sin embargo, tienen más tendencia a acumular grasas en la primera tipología. Por último, contamos con las personas endomorfas. Dicen de que estas personas
tienen tendencia al sobrepeso por un ritmo metabólico muy lento. Dice de que estas acumulan grasa con facilidad y que en general tienen lo que se llama un cuerpo blando, lo cual dificulta bajar de peso y sus músculos están poco desarrollados. Flujo de la información antropométrica. Consta de 5 diferentes etapas, la cual iniciará con la respectiva medición tanto de talla como pesos reales, mismos datos que nos servirán para realizar un respectivo diagnóstico adecuado para saber con exactitud algunas medidas necesarias del ser humano. Por consiguiente, determinaremos el estado nutricional de la población, para lo cual se realizará una valoración del estado nutricional de un individuo para tener como última etapa una adecuada toma de decisiones basadas en información. Esto requerirá para saber si la persona debe ganar, perder o mantenerse generalmente en un peso y talla adecuado. Medida de los datos antropométricos. Para la obtención de medidas antropométricas se trabaja con datos ya establecidos de investigaciones anteriores, ya que de estos se saca una medida de tamaño y peso de los individuos y facilita de esta forma el trabajo de recopilación de datos de una población. En caso de que se requiera realizar una comparación entre medidas antropométricas de distintas poblaciones, se debe sacar una imagen de cada una, en las cuales contengan tanto datos informativos como sus características predominantes. Hay que tomar en cuenta que aquellas personas que sean las encargadas de tomar dichas muestras deben ser profesionales y especialistas en las mismas, para que de esta forma no haya un margen de error considerable. Para todo este proceso se debe contar con un equipamiento exclusivo para estas actividades y que se encuentren calibrados según la necesidad o volumen de datos que se obtenga. A su vez, se los registrará en una tabla de datos que posteriormente serán claves para la realización de fichas comparativas de datos antropométricos. Tenemos también los tipos de mediciones directas, los cuales son los datos primordiales o iniciales que se debe tomar a cualquier persona de una población, los cuales son la toma de peso, el procedimiento para la toma de talla y el respectivo registro de datos. Por parte de la toma de peso, dice de que se lo realiza generalmente mediante balanza, ya sea manual o electrónica, mientras que para la toma de talla se necesitará exclusivamente el tallímetro, en el cual va señalando la estatura, que generalmente está calculado en centímetros. Y una vez realizados los dos anteriores, se realiza el registro de datos. Dice que son registrados de manera electrónica en una base de datos del centro de salud, o lo cual en el cual se han tomado los datos. En toda clase de medición existen diferentes tipos de errores, y a continuación procederemos a decir los 3 que más comúnmente se cometen. Primeramente debemos tomar en cuenta que los errores que pueden existir en la medición de datos antropométricos se van a dividir según el factor que ha generado el error. Como primer error tenemos el error sistemático. Dice de que en este tipo de error el valor medido está sesgado debido a una causa específica. Los ejemplos incluyen variaciones de medición resultantes de diferencias entre instrumentos individuales, errores instrumentales, su temperatura y maneras específicas de medición. Errores aleatorios. Este tipo de error es causado por circunstancias aleatorias durante el proceso de medición, según lo especificado por el científico Keynes. Y por último tenemos los errores de negligencia. Dice que este tipo de error es causado por la inexperiencia u operaciones incorrectas realizadas por el personal que realiza la medición. Ahora hablaremos de las fuentes de error en el trabajo antropométrico. Las fuentes de errores en el trabajo antropométrico pueden ser de gran variedad. Encontramos posición incorrecta del medidor o del sujeto que se va a medir, utilización inadecuada del instrumento de medición, práctica incorrecta de la técnica, errores en la anotación de las mediciones, cansancio del medidor por una jornada prolongada de trabajo de mediciones y otros. Se debe tratar de reducir estos errores para así poder evitar
la prolongación de estos. Fuentes de error en las mediciones. Los errores más comunes provenientes de tallímetros se inician en su diseño y fabricación. También encontramos el empleo de cintas métricas no estandarizadas, poco precisas, con números confusos y no colocados adecuadamente en el tablero. Una fuente de error también es el tope móvil, que está demasiado flojo y esto permite inclinarse a los lados. En relación con las balanzas, la descalibración con el sistema de resortes o por el desgaste de otras piezas también es una fuente de error. Cuando los tallímetros y balanzas se colocan sobre superficies no lisas o inclinadas, la medición puede presentar errores. El antropometrista y su auxiliar. La aplicación inadecuada de las técnicas antropométricas origina errores en la medición del sujeto. Por ejemplo, al presionar la cabeza del sujeto con el tope móvil, levantar o bajar la quijada del sujeto con la mano, leer las medidas de talla o peso con el plano de lectura de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. El margen de error de un antropometrista disminuye cuando es más experto. Por eso es indispensable y necesario que participe en actividades de estandarización antropométrica con el fin de mejorar sus habilidades y así evitar que el sujeto pierda la oportunidad de tener una evaluación de calidad. Los errores causados por el asistente se producen al presionar inadecuadamente los tobillos y rodillas del sujeto, haciendo que éste se incline, y al no ubicarlo adecuadamente sobre el tallímetro. También hay errores en el registro y procesamiento de los datos cuando la escritura es ilegible o hay un redondeo de cifras. Tipos de errores de medición. El tipo de error cometido puede ser aleatorio o sistemático. Aleatorio es producido por el sistema de realización de la medición. Sistemático puede ser al momento de la medición de pesar, ya que no es constante, y el error de redondeo que se lleva a cabo en una de las pesadas. Estrategias para reducir el error aleatorio. Encontramos estandarizar los métodos de medición en el manual de operaciones, adiestramiento y acreditación del observador, refinamiento del instrumento de medida, automatización del instrumento y repetición de la medición. Estrategias para reducir el error sistemático. Encontramos estudios de doble ciego para controlar las expectativas, realización de medidas ocultas, ocultación de resultados y calibración del instrumento. Instrumentos. El equipo antropométrico son diferentes instrumentos para la medición de diferentes partes del cuerpo, como son los músculos, los huesos, el tejido adiposo y grasa corporal. Encontramos diferentes términos, por lo que suele ser confuso. Tenemos el tallímetro. Es una escala métrica apoyada sobre un plano vertical y una tabla o plano horizontal con un cursor deslizante para contactar con la parte superior de la cabeza o vértex. Se calibrará periódicamente mediante la comprobación de otra cinta métrica de la distancia entre la horizontal y diferentes niveles del cursor deslizante. Báscula. Balanza con precisión de 100 gramos, utilizada para obtener el peso del estudiado. Para su calibración se utilizarán pesas de diferentes kilos, abarcando la escala de la muestra que se va a medir, bajo, medio y alto. Antropómetro. Es una escala métrica de dos ramas, una fija y otra que se desplaza. Las ramas pueden ser rectas y curvas con olivas. Se miden segmentos corporales, grandes diámetros y alturas. La articulación métrica con nuevos segmentos permite medir longitudes de hasta 2 metros. Cinta antropométrica. Debe ser flexible, no elástica, metálica, anchura inferior de 7 milímetros, con un espacio sin graduar antes del 0 y con la escala de fácil lectura. El muelle o sistema de recogida y extensión de la cinta debe mantener una tensión constante y permitir su fácil manejo.
Se recomienda que las unidades de lectura estén en centímetros exclusivamente. Se utiliza para medir perímetros y para la localización del punto medio entre dos puntos anatómicos. Paquímetro. Se utiliza para medir pequeños diámetros. Plicómetro. Tiene una capacidad de medida de 0 a 48 milímetros y con precisión de 0.2 milímetros. La precisión en sus ramas es constante, cualquiera que sea su apertura. Se utiliza para medir panículo adiposo. Un método simple para calibrar este instrumento es fijarlo a un torno y suspender pesos desde la rama inferior. El compás debe ser ajustado para que las ramas permanezcan abiertas en cualquier posición, manteniendo una precisión de 10 gramos por milímetro cuadrado para los diferentes pesos de calibración. Organización del trabajo. Los estudios antropométricos son de mucha utilidad dentro de cualquier organización, ya que permite identificar cuáles son los requerimientos físicos necesarios a considerar al momento de diseñar equipos, herramientas, espacios, puestos de trabajo, entre otros elementos apropiados para los trabajadores a la cual está siendo dirigida. La evaluación y diseño ergonómico de los productos de diseño industrial, de productos de consumo, entre los que están mobiliario, escolar, de oficina, domésticos, electrodoméstico, objetos, artefactos, máquina y herramientas, así como puestos de trabajo o estaciones de trabajo. Implica la consideración de factores anatómicos, antropométricos, fisiológicos, biomecánicos, psicológicos y socioculturales, entre otros. Para esto, el conocimiento de la variabilidad antropométrica de la población usuaria resulta imprescindible y necesaria. Es allí donde depende una correcta adecuación entre las dimensiones del cuerpo de las personas y dimensiones de productos y entorno que se utiliza o utilizarán en las actividades cotidianas para un mejor desenvolvimiento de sus labores. Tablas antropométricas. Las medidas antropométricas consideradas más importantes son el peso, la estatura, circunferencia del brazo y espesor del pliegue cutáneo. Esto con el objetivo de realizar el análisis del estado nutricional de poblaciones e individuos. Los valores para peso y estatura que ayuden al diseño de estaciones de trabajo ergonómicas, permitiendo así incrementar la productividad y eficiencia de los diferentes procesos productivos, así como la disminución de riesgos ergonómicos derivados de posiciones inadecuadas en los puestos de trabajo. Los datos antropométricos son de mucha utilidad debido a que proveen al diseñador o ingeniero información relevante para el diseño de espacios considerando la estructura del cuerpo del trabajador al que va asignado. Normas aplicables. A continuación, veremos algunas de las normas más utilizadas en cuestión de técnicas, las más importantes relacionadas con la antropometría. Definiciones de las medidas básicas del cuerpo humano para el diseño tecnológico, UNE en ISO 7250. Esta norma internacional proporciona una descripción de las medidas antropométricas que se puede utilizar como base para la comparación de grupos de población. Establece 4 grupos de medidas fundamentales. Medidas tomadas con el sujeto de pie, como la estatura, la altura de los ojos, hombros y codo, anchura del pecho y de caderas, entre otros más. Medidas tomadas con el sujeto sentado. Aquí también se indica la altura, pero cuando el sujeto está sentado. La altura de los ojos, hombros y codo, anchura de hombros y de cadera.
espesor del muslo, altura de la rodilla, entre otros más. Medida de segmentos específicos del cuerpo, como la longitud de la mano, la anchura de la mano en los metacarpianos, la longitud del dedo índice, la longitud y anchura del pie, longitud y anchura de la cabeza, entre otras más. Medidas funcionales, como el alcance del puño hacia adelante, la longitud antebrazo punta de los dedos, longitud popliteo trasero, profundidad del asiento, perímetro del cuello, pecho, cintura, muslo, entre otros. En total, para cada una de las cuales la norma indica la descripción, el método y el instrumento de medida, acompañado de una figura que facilita la comprensión de la misma. Requisitos generales para el establecimiento de bases de datos antropométricos según la ISO 15535. En esta norma internacional está prevista para ser empleada en estrecha relación con la norma ISO 7250, que especifica generalmente los requisitos que deben de cumplir las bases de datos antropométricos, así como los informes derivados de las mismas, siempre considerando que las medidas se efectúan de acuerdo con lo indicado en la norma ISO 7250. Metodología de la exploración tridimensional para establecer bases de datos antropométricos compatibles y de ámbito internacional, basado en la ISO 20685. Como vimos anteriormente, uno de los instrumentos de recogida de medidas antropométricas relativamente es el nuevo escáner tridimensional, o sea, en 3D. El objetivo de esta norma es asegurar la compatibilidad de las medidas del cuerpo especificadas en la norma ISO 7250 que vimos anteriormente, tomadas mediante una exploración en 3D y que dichos datos pueden ser convenientemente integrados en las bases de datos internacionales descritas en la norma ISO 15535. En la imagen se puede ver la representación gráfica de la altura de los ojos, probando el nuevo escáner tridimensional. Principios para la selección y empleo de personas en el ensayo de aspectos antropométricos de productos y diseños industriales, basados en la ISO 15537. Esta norma internacional establece métodos para determinar la composición de grupos de personas cuyas características antropométricas sean representativas de la población, de usuarios potenciales de cualquier objeto específico sometido a ensayo. Esta norma es aplicable al ensayo de los aspectos antropométricos de aquellos productos y diseños industriales que vayan a tener un contacto directo con el cuerpo humano o dependan de sus medidas: máquinas, equipos de trabajo, bienes de consumo, espacios de trabajo, detalles arquitectónicos o equipos de transporte. También es aplicable al ensayo de los aspectos de seguridad de los productos que dependan de las medidas del cuerpo humano. Como vemos en la gráfica, lo que se toma principal es el plano sagital, el plano frontal, el plano tridimensional, que en conjunto serían todos los planos del cuerpo, que son los más importantes para tener esta selección de los aspectos antropométricos. Ergonomía, maniquíes informatizados y plantillas del cuerpo humano, basados en la ISO 15536. Los maniquíes informatizados y plantillas establecen modelos del cuerpo y simulan actividades humanas que se emplean para ensayar y evaluar modelos físicos y prototipos que en otro caso requeriría ensayos con un gran número de personas. Su uso es particularmente útil para diseños totalmente nuevos, cuando no existan recomendaciones relativas a las dimensiones y no se disponga de situaciones de referencia para una evaluación a gran escala. Esto ayuda grandemente para el control interno dentro de la empresa, ya que nos ayuda a evitar los accidentes de trabajo, las enfermedades laborales con estos nuevos maniquíes informatizados. Distribución normal. El interés por conocer las medidas y proporciones del cuerpo humano es muy antiguo. Los egipcios ya aplicaban una fórmula fija para la representación del cuerpo humano, con unas reglas muy rígidas. Se dice que muchos fenómenos en el campo de la salud se distribuyen normalmente. Esto significa que si uno toma al azar un número suficientemente grande de casos y construye un polígono de frecuencia con alguna variable continua, pueden mostrarse resultados avanzados.
La distribución normal, también llamada distribución de Gauss en honor a Carl Gauss, refleja cómo se distribuyen los datos de una población, pues se trata de la distribución más frecuente en estadística y se considera la más importante por la gran cantidad de variables reales que adopta su forma. Así, muchas de las características en la población se distribuyen según una distribución normal. Por ejemplo, la inteligencia, los datos antropométricos en los seres humanos. Ejemplo, la altura, la talla, el peso, entre otras. A continuación se muestra la gráfica de la distribución normal, que tiene la forma de una campana. Por este motivo también es conocida como la campana de Gauss. Sus características son las siguientes. Es una distribución simétrica, es asintótica, es decir, sus extremos nunca tocan el eje horizontal, cuyos valores tienden al infinito. En el centro de la curva se encuentra la media y la moda. El área total bajo la curva representa el 100% de los casos. Y por último, los elementos centrales del modelo son la media y la varianza. Aquí se muestra un ejemplo. En el gráfico, el área sombreada representa a la probabilidad de encontrar un valor de la variable que sea igual o inferior a un valor dado. Esa posibilidad es la que aprenderemos a determinar usando una tabla de estandarización que se muestra en la misma teoría. Percentiles. El percentil es una medida de posición. Si dividimos una distribución en 100 partes iguales y se ordenan en orden creciente, es decir, del 1 al 100, cada punto indica el porcentaje de casos por debajo del valor dado. Un percentil cabe destacar que expresa el porcentaje de individuos de una población dada, con una dimensión corporal igual o menor a un determinado valor, como ya antes se había mencionado. Los percentiles más empleados en diseño ergonómico son el P5 y el P95, es decir, que se proyecta para el 90% de los usuarios. Sin embargo, cuando se trata de garantizar la seguridad del usuario, se emplean los P1 y P99, que cubren a la mayor parte de la población. Solo se deja fuera un 2%. Antropometría aplicada en las empresas. Es una disciplina que describe diferencias cuantitativas de las medidas del cuerpo humano. Estudia las dimensiones tomando como referencia distintas estructuras anatómicas y sirve de herramienta a la ergonomía con objeto de adaptar el entorno a las personas. La antropología juega un papel importante dentro de las empresas, sin importar a qué se dediquen las mismas, pues estas, al generar puestos de empleo, tienen en cuenta variables como el espacio que ocupa 2 o 3 trabajadores y la necesidad de cada puesto, entre otras. Cada trabajador tiene unas dimensiones antropométricas particulares y propias, lo que en la práctica representa una diversidad de medidas y tallas enorme. Por esto, las empresas optan por el diseño de los puestos de trabajo. Se usa como base el tratamiento estadístico de las dimensiones del ser humano, estableciendo los percentiles en una curva de Gauss. Algunas variables que se tienen en cuenta son el sexo, la raza, la edad, la alimentación. El sexo establece diferencias en particular dentro de todas las dimensiones corporales. La raza, las características físicas y diferencias entre los distintos grupos étnicos están determinadas por aspectos genéticos, alimenticios, ambientales, entre otros. La edad, sus efectos están relacionados con la fisiología propia del ser humano. La alimentación. Se ha demostrado que en una correcta alimentación y la ausencia de graves enfermedades en la infancia contribuyen al gran desarrollo del cuerpo humano. Ejemplo de un estudio antropométrico a nivel nacional. Empresa textil ecuatoriana Wellman S.A. Es una empresa textil ecuatoriana fundada en el sur de Quito hace más de 2 décadas, que se dedica desde entonces a la producción y comercialización de prendas de vestir interiores para hombres, mujeres y niños. Actualmente la empresa cuenta con 73 empleados.
El objetivo principal del estudio antropométrico es que sea una fuente de información esencial para un futuro diseño ergonómico de puestos de trabajo, sustentado en los siguientes objetivos. Primero, medir la composición y proporciones del cuerpo humano en las diferentes edades, teniendo en cuenta las variables antropométricas para el diseño de puestos de trabajo. 2. Elaborar la base de datos sobre las características antropométricas del personal de ciertos puestos de trabajo que elaboran en el departamento de producción, ya que ahí se refleja el mayor problema. Es necesario disponer de una base de datos antropométricos con el propósito de ser utilizados posteriormente en las diferentes actividades laborales, en aplicación en diversos servicios y sobre todo en el diseño de puestos de trabajo. La investigación resultante es un estudio descriptivo en el total de la población del departamento de producción, correspondiente a las 3 ramas textiles: la tejeduría, estampación y confección, hombres y mujeres entre edades de 20 y 59 años de edad. El presente estudio que se realizó corresponde a la categoría de investigación descriptiva, puesto que se pretende mostrar el estado de las variables antropométricas según los estudios de clasificación, sexo y grupos de edad. La antropometría es una de las áreas que fundamentan la ergonomía y trata con las medidas del cuerpo humano y se refiere al tamaño del mismo, formas, fuerza y capacidad de trabajo con la que cuenta. Empresa EMO. EMO es una empresa especializada en la ortopedia. Tiene un origen familiar, ya que es una tradición de varias generaciones de profesionales ortoprotésicos que no solo han heredado un negocio, sino también varios conocimientos para progresar. Pedro Fernández, quien es el director general de la empresa, que asumió su cargo en 2006, no ha dejado sus esfuerzos para situar a EMO como una de las mejores fábricas de España. EMO nació en una ortopedia de Valencia, España, producto de 2 hermanos que venían de una familia especializada en la fabricación de zapatos ortopédicos con cierto renombre. Gracias a ese aval de calidad, en 1970 decidieron poner en marcha la ortopedia. Las nuevas tecnologías que se usa es el diseño asistido por ordenador, CAD, que se usa en el 80% de los diseños de los productos en serie que fabrican y en el 100% de aquellos que son a medida. Estos diseños se aplican en la órtesis de la familia T, fabricadas en termotejido que comprime tridimensionalmente y además aporta calor terapéutico, o en la utilización de las órtesis de tronco que incorporan microfibra, un tejido innovador y único en el sector del ortopedia, con una alta capacidad de absorción que permite eliminar la humedad de la piel. En los últimos años han renovado sus instalaciones, procedimientos y procesos. Actualmente cuentan con 10.000 metros cuadrados para fabricar sus productos y dar un servicio inmediato. EMO ha colaborado en la validación de herramientas para disponer de un modelo 3D del individuo a partir de un reducido número de medidas 1D para el diseño de productos caracterizados por la elevada exigencia en los niveles de ajuste. Empresa Vicarbe es una empresa de diseño de interiores que se dedica a la fabricación de mobiliario contemporáneo para el hogar e instalaciones. Se encuentra ubicada en Valencia. Se fundó en 1999 por Víctor Carrasco Berlanga, ingeniero mecánico y titulado en diseño industrial en la Universidad Politécnica de Valencia. Esta empresa mantiene estrechos lazos de colaboración con la UPV, en particular con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros del Diseño. Esto se debe a que varios empleados de la firma cursaron sus estudios allí y además es la encargada de probar sus prototipos. Vicarbe ha colaborado en la aprobación de herramientas para el posicionamiento de los modelos digitales humanos. Estos son aplicables al diseño de nuevo concepto de producto multifunción y válido para distintas poblaciones. Este proyecto ha contado con la colaboración de SP Werner Plastic Group SL, con quienes han participado para orientar los resultados del proyecto, mismos que van a cubrir las necesidades de sus procesos de diseño y desarrollo del producto. A través del 3D Body Hub, Vicarbe se ha planteado desarrollar un nuevo concepto de sofá, por lo cual, para abordar el diseño, se precisa disponer de una colección de modelos digitales humanos representativos de la población objetivo. Para esto se necesita que los modelos se encuentren en una postura similar a la postura de uso del nuevo producto.
Estos modelos le permitirán dimensionar el nuevo producto para asegurar su adecuación ergonómica. Empresa Alki. Es un taller de mobiliario que se creó en 1981 en Itzazu, que es un pequeño pueblo al norte del País Vasco. La empresa está situada en un entorno rural y poco industrializado. Surgió de la iniciativa de 5 amigos que unieron fuerzas e ilusiones para así poder crear empleo en aquel lugar. Esto debido a que la gente se veía obligada a emigrar a otras partes debido a la falta de oportunidades, por lo cual desde sus inicios tienen valores muy profundos que van más allá de lo económico. Sus comienzos no fueron fáciles, esto debido a que en 1984 una parte importante de la fábrica sufrió un incendio. Entre todos los miembros de la cooperativa reconstruyeron el edificio sin parar la producción, algo que les enseñó la fuerza de la ilusión y del trabajo en equipo, la exigencia de su trabajo en madera, la calidad de los materiales y el lanzamiento de una serie de colección ayudaron a posicionar Alki como una empresa referencial en el sector de mobiliario tradicional francés. Para 1986 ya contaban con 15 trabajadores. En la actualidad, Alki es un proyecto creativo que rebosa ilusión y tiene como meta ser un proyecto cultural comercial que desempeña un papel activador en el entorno. Impulsa el cooperativismo y la colaboración entre personas y empresas para así ofrecer el mejor producto al mercado. Al ser una empresa con gran demanda en el mercado, se enfoca en satisfacer las expectativas de sus clientes. Para lograr esto, ha hecho uso de la biometría, ya que de esta manera pueden sacar referencias de medidas corporales y aplicarlas a sus muebles. Por ejemplo, en un restaurante se observó que tenía una gran variedad de clientes entre altos y bajos, a lo que la recomendación de Alki fue el de establecer las sillas y mesas para personas altas y personas bajas. Esto con el fin de garantizar una buena experiencia en el cliente a la hora de servirse su comida. Con este fin, el restaurante se mantendría y en el mejor de los casos aumentaría sus clientes y obviamente sus ganancias. Aspectos importantes que pueden mejorar al país y la sociedad. La antropometría de las prótesis en los miembros superiores. En todo el mundo existe alrededor de 200 millones de personas que sufren o tienen una deformación de un miembro superior, enfrentando obstáculos considerables en su funcionamiento. De acuerdo a las cifras obtenidas del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, en el año 2018 hay 451.951 personas con algún tipo de discapacidad física, enfrentándose a problemas en el campo laboral, ya que son vistas como incapaces de realizar tareas que fácilmente lo pueden realizar por personas completamente saludables. Tipo de prótesis miembro superior. Una prótesis es una estructura que trata de reemplazar una parte o la totalidad de un miembro del cuerpo humano, además de suplir las funciones perdidas de este, tomando en consideración aspectos ligados a la imagen corporal del paciente. En las prótesis externas del miembro superior, su diseño y construcción involucran varias áreas de la ingeniería mecánica, electrónica y biomédica, como por ejemplo la modelación, el diseño en el detalle, captación y acondicionamiento de señales. Prótesis de manos pasivas. Esta prótesis no tiene movimiento, solo cubre el aspecto estético del miembro amputado. Son conocidas como prótesis estéticas ya que solo se encargan de mejorar la apariencia física. Para su fabricación se utiliza polímeros como PVC rígido, látex flexible o silicona. Estos materiales son empleados ya que son livianos y requieren un mínimo de mantenimiento. Prótesis mecánicas. Son prótesis con dispositivos de apertura y cierre. Se lo controla mediante cables y cintas de sujeción unidos al cuerpo. Estos se abren o cierran de acuerdo a la tracción ejercida por el tensor. Prótesis eléctricas. Estas prótesis se basan en el uso de motores eléctricos. Estos pueden ser controlados por medio de servocontroladores, pulsadores o interruptores. Requieren de movimientos mecánicos para activar sus sistemas eléctricos. La mayoría de estas prótesis son diseñadas en forma de gancho para que puedan tener un buen agarre de los objetos.
Prótesis mioeléctricas. Estas prótesis se basaron en la biónica, cibernética, robótica y mecatrónica. Son prótesis eléctricas, se controlan por medio de comandos activados por señales mioeléctricas obtenidas de los músculos del paciente. En la actualidad son de mayor aplicación en el mundo, ya que poseen buenas características estéticas y por su porcentaje elevado de precisión y fuerza. Gracias a la evolución tecnológica e industrial fusionada al conocimiento de la biomecánica del cuerpo humano, permitirá la creación de prótesis eficientes. Mediante los estudios antropométricos de las prótesis se puede ayudar a mejorar la vida de las personas que tengan una malformación o desmembración en los miembros superiores. También se puede adoptar nuevas formas de fabricación de prótesis con nuevos diseños adaptándose a las necesidades de la persona. Aplicación de antropometría en el diseño de mobiliario preescolar. En nuestro país, el Ministerio de Educación reconoce a la educación inicial como un periodo de vital importancia para los niños, ya que se considera que este periodo tendrá gran influencia a lo largo de toda su vida. El Ministerio, además, establece que la educación inicial se divide en dos periodos. Inicial 1, que comprende a los niños de 0 a 3 años, e Inicial 2, que abarca a los niños de 3 a 5 años. Por lo que el Ministerio ha implementado varios programas para fomentar la incursión de los niños y niñas hacia este periodo educativo. Se realizó una investigación del tiempo que los niños y niñas usan el mobiliario escolar, es decir, el tiempo que pasan sentados, por lo cual se utilizó el cronograma de actividades que el Ministerio de Educación recomienda a los centros que cuentan con educación inicial. En este cronograma se detallan las actividades que los niños deben realizar a lo largo de la jornada escolar. Para Inicial 1 se tiene una jornada de 8 horas, de la cual los niños pasan sentados el 55% del tiempo. Para Inicial 2 se tiene una jornada de 5 horas, de la cual los niños pasan sentados el 60% del tiempo. Tanto en Inicial 1 como en Inicial 2, los niños pasan más del 50% del tiempo sentados y el asiento debe dar cumplimiento con las siguientes características. Comodidad de la silla durante un periodo de tiempo, fisiológicamente satisfactorio y apropiado para la tarea o actividad que se va a realizar. Mediciones antropométricas. Silla. Altura asiento, suelo 5%, altura poplitea mínima. Si el asiento es muy alto, causará que la población con altura poplitea más pequeña ejerza presión sobre el muslo, reduciendo la circulación de la pierna, causando amortiguamiento e hinchazón de los pies. En cambio, si la altura disminuye, el problema sería la dificultad para levantarse o sentarse. Por lo tanto, es preferible un asiento bajo que un asiento alto. Ancho asiento, 99%, ancho cadera máxima. Si el ancho es mínimo, los usuarios con el ancho cadera grande no podrán acomodarse correctamente en el asiento. Si el ancho es mayor, tanto los usuarios con el ancho caderas más grande como el más pequeño podrán tener una adecuada dispensación en la presión de los glúteos. Profundidad asiento 5%, distancia glúteo poplitea mínima. Si la profundidad es muy grande, el usuario no puede apoyarse correctamente en el respaldo del asiento, por lo cual puede presentarse problemas en la columna debido a que se ejerce una presión en la región poplitea y el usuario tiende a sentarse en el borde del asiento. Altura asiento, suelo superior del respaldo 5%, altura escápula asiento mínimo. En actividades escolares en las que se requiere el movimiento de brazos y hombros no se debe comprimir la región de las escápulas, ya que se producirán incomodidad e incluso molestias en la parte superior de la espalda. Mesa, altura mesa, se compone de altura poplitea y altura codo asiento. Los brazos deben estar junto al tronco para que los codos y antebrazos puedan apoyarse sobre la mesa.
Esta posición va a depender de la altura del asiento, por lo cual se debe acomodarlo sin ejercer una sobrecarga sobre los brazos y hombros, ya que el usuario tiende a encorvar la espalda y apoyarse sobre los brazos de manera incorrecta, causando problemas a futuro. Ancho cajón. Se compone de altura poplitea y la altura muslo-asiento. La altura del cajón debajo de la mesa debe permitir un libre acceso de las piernas, por lo que la altura del muslo al asiento debe ser mayor. La postura recomendada debe cumplir con un ángulo de 90 grados a 110 grados entre las piernas y el muslo. Espalda recta y apoyada en el respaldar. Los muslos y glúteos deben tener un apoyo que ayude a su postura estable y recta para el tronco. Brazos junto al tronco con los codos y antebrazos apoyados en la mesa. Además, también se acepta que la superficie de la mesa esté ligeramente sobre los codos, siempre y cuando el ángulo de separación de los brazos del tronco no sea mayor a 40 grados.